El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol fue lo único que detuvo la música del mariachi. El silencio que siguió fue más pesado que el aire húmedo de aquella noche en nuestra hacienda familiar. Mi padre, don Rogelio, sostenía el micrófono con una mano y una copa de tequila vacía en la otra. Sus ojos, oscuros y llenos de una furia contenida durante casi 3 décadas, estaban clavados en mí. No miraba a su hija a punto de casarse, miraba a un error, a una mancha en su impecable linaje. No voy a caminar hacia el altar para entregar una mentira, dijo, y su voz retumbó en el jardín, helando la sangre de los 100 invitados presentes. Hasta que no se demuestre con sangre quién eres realmente, para mí, no eres nadie. Mi nombre es Sofía y, si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Confesiones de una abuela, y déjenme saber desde dónde me escuchan. Esa noche, frente a toda la alta sociedad de Monterrey, mi padre lanzó la granada que había estado puliendo desde el día en que nací. La obsesión de mi padre no era nueva. Era el fantasma que habitaba nuestra casa. Desde que tengo memoria, mi reflejo en el espejo era una acusación. Mi cabello rubio y mis ojos claros, en una familia de tez morena y rasgos fuertes, eran para él la prueba irrefutable del pecado de mi madre. Él no veía a su hija, veía la supuesta traición de la mujer que le había jurado lealtad. Crecí viendo a mi madre, Elena, marchitarse bajo su mirada inquisidora. Ella era una mujer de fe, que pasaba horas rezando el rosario, pidiendo una paz que nunca llegaba. Cada vez que él bebía de más, el tema surgía. No eran gritos, era peor. Eran comentarios ácidos, dudas sembradas en cada cena familiar, comparaciones constantes con mi hermano mayor, Diego, quien era la viva imagen de mi padre y, por lo tanto, el hijo perfecto. ¿De quién sacó esa risa, Elena?, preguntaba él, mientras yo jugaba de niña. Porque de los Garza, te aseguro que no es. Esa crueldad moldeó mi vida. Me esforcé el doble que cualquiera para ganar su aprobación. Estudié finanzas en lugar de arte, que era mi pasión, solo para demostrar que tenía la cabeza para los negocios de la familia. Me teñí el cabello de castaño oscuro durante toda la universidad, un intento patético de camuflarme, de pertenecer. Pero nada funcionaba. Para don Rogelio, yo era el fruto de un árbol ajeno. La gota que derramó el vaso fue mi compromiso con Mateo. Mateo era un buen hombre, un arquitecto que no se dejaba intimidar por el dinero o el apellido de mi padre. Cuando pedimos su bendición, mi padre nos citó en su despacho. El aire olía a puros caros y cuero viejo. ¿Bendición? Soltó una carcajada seca. Primero necesito certeza. No voy a permitir que mi apellido se una al tuyo en matrimonio sagrado si ni siquiera sé si realmente lo llevas en la sangre. Sacó del cajón de su escritorio un kit de prueba de ADN. Lo arrojó sobre la mesa de caoba como quien arroja un guante para un duelo. Hazte la prueba, Sofía. Si eres mi hija, te pediré perdón de rodillas y te daré la boda más grandiosa que este país haya visto. Pero si no lo eres, su mirada se dirigió a mi madre, que estaba sentada en un rincón, temblando. Entonces todos sabrán la clase de ramera que he tenido en mi casa por 28 años. Mateo quiso intervenir, su rostro rojo de ira, pero yo lo detuve. Estaba cansada. Cansada de la sombra, cansada de ver a mi madre sufrir por un crimen que ella juraba no haber cometido. No lo hice por él, lo hice por ella, para liberarla de una vez por todas de esa cadena perpetua. Está bien, papá, dije, tomando la caja con manos firmes. Pero cuando la verdad salga a la luz, espero que tengas la hombría para aceptar que te equivocaste toda tu vida. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. La tensión en la casa era palpable. Mi padre actuaba con una arrogancia triunfal, como si ya hubiera ganado. Organizaba cenas prematuras de celebración, invitando a parientes lejanos solo para insinuar que pronto habría grandes noticias. Mi madre apenas salía de su habitación, la oía llorar por las noches, un llanto ahogado contra la almohada para no despertar a la bestia. Mi abuela Consuelo, la madre de mi padre, fue la única que mantuvo la cordura. Ella era una matriarca de la vieja escuela, dura como el acero, pero justa. Ese hijo mío tiene el orgullo del diablo, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la terraza. Tu madre es una santa por aguantarlo. Sea lo que sea que diga ese papel, tú eres mi nieta. La sangre del corazón es más espesa que la de las venas. Sus palabras fueron mi único consuelo mientras esperaba. Envié las muestras a un laboratorio privado en Ciudad de México, lejos de cualquier influencia que el dinero de mi padre pudiera comprar. Pagué extra por la urgencia. Necesitaba que esto terminara.
El correo electrónico llegó un martes a las 11 de la noche. Mateo estaba en un viaje de negocios y yo estaba sola en el apartamento que compartíamos. La pantalla del portátil brillaba en la oscuridad de la sala. Mis manos sudaban tanto que apenas podía manejar el ratón para abrir el archivo adjunto. El documento era frío, clínico. Un montón de términos científicos y números que no entendía al principio. Mis ojos saltaron directamente a la conclusión, a la sección de probabilidades de parentesco. Leí la primera línea. El mundo se detuvo. Mi respiración se atoró en mi garganta. Probabilidad de paternidad entre el sujeto A, Sofía Garza, y el sujeto B, Rogelio Garza 0.0%. Sentí una mezcla nauseabunda de alivio y terror. Él tenía razón. No era mi padre. La confirmación de que toda mi vida había sido una mentira construida sobre su rechazo me golpeó en el pecho. Pero, al mismo tiempo, sentí una extraña vindicación. Él no era mi padre, y eso explicaba tanto dolor. Pero entonces, mis ojos bajaron a la segunda línea. La línea que no debería haber estado allí, la línea que desafiaba toda lógica. Probabilidad de maternidad entre el sujeto A, Sofía Garza, y el sujeto C, Elena Martínez de Garza 0.0%. Parpadeé. 1, 2, 3 veces. Limpié la pantalla con la manga de mi suéter, pensando que era un error, una mancha, una alucinación provocada por el estrés. 0%. No era hija de Rogelio. Pero tampoco era hija de Elena. La acusación de mi padre durante 28 años, la base de todo su odio, era que mi madre le había sido infiel. Pero si yo no era hija de mi madre, entonces, ella nunca lo había engañado. Él había estado equivocado sobre la infidelidad durante casi 3 décadas. Pero había tenido razón en una cosa, yo no pertenecía a esa familia. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Caí de rodillas, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Si ellos no eran mis padres, ¿quiénes eran? ¿Y dónde estaba la verdadera hija que mi madre dio a luz hace 28 años? Manejé hasta la hacienda de mis padres esa misma madrugada, violando todos los límites de velocidad. Necesitaba ver a mi madre. La encontré en la cocina, con los ojos hinchados, preparándose un té. Cuando me vio entrar, con el rostro desencajado y el papel impreso en la mano, supo que algo terrible había sucedido. «Es positivo, ¿verdad?», preguntó ella, con la voz rota. Él tenía razón. «No, mamá», le dije, y mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Él estaba equivocado. Tú nunca lo engañaste. Le entregué el papel. La vi leerlo. La vi fruncir el ceño, confundida, y luego palidecer hasta parecer un fantasma. Se agarró al borde de la isla de granito para no caer. «Esto es imposible», susurró, negando con la cabeza frenéticamente. «Yo te parí, Sofía. Yo sentí los dolores, yo te vi salir de mí. Estuviste en mis brazos segundos después de nacer. Esto es un error del laboratorio». «No es un error, mamá». Lo verifiqué 3 veces. El silencio que llenó la cocina fue aterrador. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos, cada tic-tac un recordatorio del tiempo perdido. «El hospital», dijo ella de repente, sus ojos abriéndose con horror. Hubo un problema esa noche». «¿Qué problema?». «Fue una noche de caos. Había una tormenta terrible, se fue la luz por unos momentos justo después del parto. Las enfermeras corrían de un lado a otro. Te llevaron para limpiarte y...». Se llevó una mano a la boca, reprimiendo un sollozo. «Tardaron mucho en traerte de vuelta. Cuando pregunté, me dijeron que solo estaban haciendo chequeos de rutina por el corte de energía. Cuando te pusieron en mis brazos, estabas envuelta en tantas mantas, yo solo vi tu carita y sentí que eras mía». Nos quedamos mirando la una a la otra, compartiendo la misma comprensión horrible. La verdad no era una traición marital, era algo mucho más siniestro, un error burocrático que había destruido vidas. «Tenemos que encontrarla», dijo mi madre, y por primera vez en años, vi un fuego en sus ojos que creía extinguido. «Tenemos que encontrar a mi hija. Y tenemos que encontrar a tus padres». Pero el tiempo corría en nuestra contra. Faltaban solo 3 días para la boda, y mi padre estaba preparando su gran espectáculo. No podíamos dejar que él humillara a mi madre públicamente con una verdad a medias. Necesitábamos la historia completa, y la necesitábamos ya. Mi abuela Consuelo fue quien nos dio la pista. Cuando le contamos lo sucedido, no se sorprendió. Suspiró profundamente y encendió un cigarrillo delgado, algo que solo hacía en momentos de crisis extrema.
Siempre supe que ese hospital de mala muerte escondía algo, dijo, exhalando el humo. Tu padre insistió en que fueras allí porque el director era su amigo de tragos, y le salía más barato. Tacaño hasta para nacer su primogénita. Se levantó y fue a su antiguo escritorio de secreter. Sacó una agenda telefónica de piel gastada. Hay una mujer. Lupita Sánchez. Era la jefa de enfermeras esa noche. La despidieron misteriosamente un mes después de que nacieras, con una indemnización sospechosamente generosa. Mi abuela me miró con ojos astutos. Si alguien sabe dónde están enterrados los esqueletos de esa noche, es ella. Pero te advierto, Sofía, esa mujer lleva 28 años comprando su silencio. No será fácil hacerla hablar. Teníamos un nombre. Teníamos una pista. Y teníamos 48 horas antes de que mi padre destruyera lo que quedaba de nuestra familia en el día de mi boda. La carrera por la verdad había comenzado, y yo no estaba dispuesta a perderla. El calor dentro de la camioneta era insoportable, pero no se comparaba con el frío que sentía en el estómago. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. A mi lado, mi madre, Elena, miraba por la ventana como si el paisaje árido de la periferia de Monterrey fuera un planeta extraño. Llevaba sus gafas de sol puestas, pero yo sabía que estaba llorando. No emitía sonido, solo sus hombros subían y bajaban en un ritmo roto. Teníamos 48 horas. Un reloj de arena invisible dejaba caer granos de desesperación sobre nosotras. 48 horas antes de que Rogelio Garza, el hombre al que había llamado papá durante 28 años, subiera a un estrado frente a la alta sociedad regiomontana para destruirnos. No solo quería cancelar mi boda, quería aniquilar nuestra reputación, convertir a mi madre en una paria y a mí en un error biológico. La dirección que mi abuela Consuelo nos había dado nos llevó a la colonia obrera. Aquí no había jardines cuidados ni seguridad privada. Había cables de luz enmarañados como nidos de serpientes negras, calles llenas de baches que amenazaban con romper la suspensión de mi camioneta y música de banda sonando a todo volumen desde alguna ventana abierta. ¿Y si no quiere hablar?, preguntó mi madre, con un hilo de voz. El dinero compra muchos silencios, Sofía. Y tu padre tiene mucho dinero. Va a hablar, dije, tratando de sonar valiente. Porque ya no tenemos nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, te vuelves peligroso. Encontramos la casa. Era una estructura pequeña, encajonada entre una tortillería y un taller mecánico. La fachada azul estaba oculta tras una bugambilia salvaje que crecía sin control, como si la casa misma tratara de esconderse de sus pecados. Bajé del auto y el sol me golpeó la cara, cargado de polvo y olor a maíz quemado. Golpeé la puerta de metal oxidado. El sonido resonó hueco. Lupita Sánchez. Grité. Sé que está ahí. Vengo de parte de la familia Garza. Silencio. Abra la puerta. Insistí, golpeando con la palma abierta. Mi padre planea destruirnos en 2 días. Usted sabe la verdad. Usted estaba ahí esa noche. Abra o tumbo la puerta con la camioneta. Escuché un movimiento lento detrás del metal. La mirilla se abrió chirriando y un ojo oscuro, rodeado de arrugas profundas como surcos de tierra seca, me observó con miedo. Váyase, dijo una voz rasposa. Ya pagué mis culpas. No, no las ha pagado, dije, pegando mi rostro a la puerta. Porque mi madre está en este auto llorando, pensando que está loca. Porque yo he vivido 28 años sintiéndome una intrusa. Si usted no abre, voy a traer a la policía y a la prensa. Usted eligió el silencio por dinero hace años, pero hoy va a tener que elegir entre la verdad o la cárcel. Hubo un silencio largo, agónico. Luego, el sonido de 3 cerrojos abriéndose. La puerta cedió. Lupita Sánchez era una sombra. Una mujer pequeña, encorvada, con el cabello teñido de un rojo artificial. Nos hizo pasar a una sala diminuta que olía a encierro, a cera de veladora y a medicina vieja. Un altar a la Virgen de Guadalupe ocupaba la mitad del espacio, iluminado por veladoras que parpadeaban aunque no había viento. Se sentó en un sillón hundido y rompió a llorar antes de que pudiéramos hacer la primera pregunta. Fue la tormenta, sollozó, cubriéndose la cara. El huracán del 96. Ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan. Se fue la luz en todo el hospital. Los generadores de emergencia fallaron en el ala de maternidad. Fue el caos. Mi madre entró a la sala y se quitó las gafas. Sus ojos rojos se clavaron en la enfermera. Solo dime la verdad, suplicó Elena. No quiero venganza.
Solo necesito saber. ¿Dónde está mi hija? Lupita se levantó tambaleándose, fue hacia un mueble viejo y sacó un cuaderno escolar de pastas duras, amarillento por la humedad. Lo abrazó contra su pecho un momento. Esa noche nacieron 7 bebés, dijo, temblando. Pero en el cunero 3, solo había 2 niñas. Tú, me señaló, y la otra. Cuando la luz regresó, las pulseras se habían caído con el agua que se filtró del techo. Yo era joven, tenía miedo, el director me gritaba, y yo solo adiviné. ¿Quién es la otra familia? Pregunté, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Lupita abrió el cuaderno y lo deslizó sobre la mesa. 15 de marzo, 1996. 11:45 de la noche. Parto natural. Madre, Carmen Mendoza. Padre, Pedro Mendoza. Viven en San Nicolás, dijo Lupita, bajando la mirada. Los he seguido. A la distancia. Iba a su colonia, me estacionaba lejos y miraba a la niña crecer. Era mi forma de pedir perdón. Es una buena muchacha. Se llama Valentina. Valentina. El nombre quedó suspendido en el aire. Valentina. Mi hermana de cuna. La dueña legítima de la vida que yo había vivido. Salimos de ahí con el alma en un hilo. El viaje hacia San Nicolás fue diferente. El silencio ya no era de miedo, sino de una anticipación eléctrica. Mi madre se retocaba el maquillaje en el espejo del parasol, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que parar. ¿Cómo le explico, Sofía? Me preguntó. ¿Cómo le digo a una extraña que soy su madre? ¿Y si me odia? ¿Y si prefiere su vida y no quiere saber nada de nosotros? Entonces lo aceptaremos, dije, tomando su mano. Pero primero, necesitamos que Rogelio la vea. La casa de los Mendoza estaba en una colonia trabajadora. Era una casa modesta, de un piso, pintada de color crema limpio. Había un pequeño taller mecánico al lado. Un hombre estaba debajo de un sedán viejo. Bajamos del auto. El contraste era brutal, nosotras con nuestra ropa de diseñador frente a un taller lleno de aceite. El hombre salió de debajo del coche. Era robusto, de piel morena, con una sonrisa amable que se borró al ver nuestra expresión. ¿Se les ofrece algo?, preguntó, limpiándose las manos. Soy Pedro. Soy Elena Garza, dijo mi madre, con la voz quebrada. Y creo que hubo un error hace mucho tiempo. Un error que nos involucra a todos. Pedro nos miró con desconfianza, pero la desesperación genuina de mi madre lo convenció. Nos hizo pasar. La casa olía a fabuloso de lavanda y a comida casera. En la cocina, una mujer estaba de espaldas. Pedro, ¿quién era?, preguntó ella, dándose la vuelta. Me detuve en seco. El tiempo se congeló. Era bajita, de piel muy blanca, con el cabello rubio cenizo. Tenía mis ojos. Tenía mi nariz. Tenía esa forma particular de fruncir el ceño que yo tenía. Era como verme en un espejo que deformaba la edad. Carmen Mendoza levantó la vista y soltó el cucharón que tenía en la mano. Dios santo, susurró. Tus ojos. Son los ojos de mi papá. Mis rodillas temblaron. Ella tocó mi mejilla y sentí una corriente eléctrica. Era mi madre biológica. Y entonces, la puerta trasera se abrió de golpe. Papá, mamá, ya llegué, gritó una voz joven. La chica que entró se detuvo al vernos. Llevaba un uniforme de enfermera blanco. Tenía el cabello negro azabache, grueso y brillante. La piel morena, pómulos altos y una mirada fiera, intensa, oscura como la noche. Era la cara de don Rogelio Garza a los 25 años. Mi madre, Elena, soltó un gemido de dolor y reconocimiento. Se agarró de una silla para no caer. Valentina nos miró a todos, confundida, y luego sus ojos se posaron en mí. La explicación fue dolorosa. Fue un torbellino de gritos, negaciones y documentos sobre la mesa. Pedro Mendoza lloraba en silencio, negando con la cabeza. Valentina es mi hija, decía. Yo la cargué cuando tenía fiebre. No me vengan con cuentos de ricos. Nadie quiere quitarles nada, dije, con la voz firme. Pero mañana, Rogelio Garza planea destruir a mi madre públicamente porque cree que yo soy producto de una infidelidad. Él necesita verla a ella, señalé a Valentina. Necesita ver que su sangre existe, pero que no está en mí. Valentina se cruzó de brazos. Ese gesto. Ese maldito gesto arrogante y defensivo. Era idéntico al de mi padre. Dices que ese millonario ha tratado mal a esta mujer,
señaló a Elena, ¿durante 30 años solo porque tú eres rubia? Preguntó Valentina con frialdad. Sí. La ha humillado. Y mañana planea echarla a la calle. Valentina miró a Elena. Vio a la mujer que le dio la vida, vestida con seda pero con los ojos tristes. Y luego miró a Carmen, la mujer que la crió con amor. Ese hombre suena como un imbécil, dijo Valentina. Si voy, no es por él. No me interesa su dinero. Es por ustedes. Nadie merece ser tratado así. La hacienda Las Palomas resplandecía bajo el sol del atardecer del sábado. Había más de 300 invitados. La crema y nata de la sociedad. Todos estaban allí, bebiendo champán, esperando el escándalo. Se sentía en el aire. Las miradas de lástima hacia mi madre eran constantes. Yo estaba en una carpa lateral, vestida con mi vestido de novia. A mi lado, Mateo, mi prometido, me sostenía la mano. ¿Estás segura?, me preguntó. Una vez que salgamos, no hay vuelta atrás. Él no es mi padre, Mateo. Y no busco su perdón. Busco su derrota. La música del mariachi se detuvo. Era la hora. Don Rogelio subió al escenario principal. Llevaba un smoking impecable y una sonrisa fría. Tomó el micrófono. Buenas noches, dijo. Gracias por acompañarnos. Hoy debería ser una celebración. La boda de Sofía. Escupió mi nombre. Pero el honor lo es todo. Y yo no puedo permitir que mi apellido sea manchado por el engaño. Rogelio sacó un sobregrueso de su saco. Durante 28 años, he vivido con la duda de la traición de mi esposa, Elena. Y hoy, la ciencia me ha dado la razón. Un murmullo de horror recorrió las mesas. Tengo aquí los resultados de ADN, gritó. 0% de compatibilidad. Sofía no es mi hija. Es la prueba viviente del pecado de su madre. Por lo tanto, cancelo esta boda. Y expulso a Elena y a su bastarda de mi casa. La multitud estaba paralizada. Elena no lloró. Salí de la carpa. Caminé hacia el escenario como una guerrera. Subí las escaleras, mis tacones resonando como martillazos. Me paré frente a Rogelio, le quité el micrófono y me giré hacia los invitados. Tienes razón, Rogelio, dije. Mi voz no tembló. El ADN dice que no soy tu hija. 0%. Rogelio sonrió con suficiencia. Pero se te olvidó leer la segunda línea, continué, con voz de hielo. O tal vez no te importó. Hice una señal. La pantalla gigante detrás de nosotros se iluminó con el documento. Sujeto a Sofía Garza. Madre, Elena Garza, 0% probabilidad. El jadeo colectivo fue ensordecedor. Rogelio miró la pantalla y palideció. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó. Elena te parió. Yo estaba ahí. Hubo un error, Rogelio. Un error humano en una noche de tormenta. Elena no te engañó. Nunca. Pasaste 30 años torturando a la única mujer que te amó de verdad. Es mentira, gritó él. Es un truco. ¿Quieres pruebas?, le pregunté, invadiendo su espacio personal. Siempre quisiste una hija digna de ti, ¿verdad? Una hija con tu sangre, con tu carácter. Una hija que no fuera una decepción rubia. Señalé hacia la entrada principal. Te presento a tu hija. Las enormes puertas de madera se abrieron. Valentina entró. No llevaba un vestido de diseñador. Llevaba un vestido rojo sencillo. Pero caminaba como una reina. O mejor dicho, caminaba como un garza. Con la cabeza alta y la mirada desafiante. A su lado caminaban Carmen y Pedro Mendoza, con la dignidad de la gente honesta. Valentina subió al escenario. Se paró frente a Rogelio. El parecido era brutal. La misma nariz, la misma mandíbula, los mismos ojos oscuros que podían quemar. Rogelio estaba temblando. Levantó una mano para tocar a Valentina, como si viera un fantasma. ¿Quién eres?, susurró. Valentina no retrocedió. Lo miró a los ojos con una intensidad que hizo que Rogelio bajara la mirada. Me llamo Valentina Mendoza, dijo ella, su voz clara llegando hasta la última fila. Soy enfermera. Crecí en San Nicolás. Mi padre es mecánico. Mi madre costurera. No tengo tus millones, ni tu apellido. Dio un paso adelante, haciendo retroceder a Rogelio. Pero tengo algo que tú no tienes. Tengo una familia que me ama por quien soy, no por mi ADN. Tú tuviste a una hija maravillosa,
me señaló, y la trataste como basura. Y tuviste una esposa leal, señaló a Elena, y la trataste como a una criminal. Rogelio miró a su alrededor. Todos lo miraban con desprecio. Su humillación era total. Hija, intentó decir Rogelio. Podemos arreglar esto. Eres mi sangre. Todo esto será tuyo. Valentina soltó una risa seca. No quiero tu dinero. Y definitivamente no quiero tu apellido. Me quedo con los Mendoza. Ellos sí saben lo que significa la lealtad. Rogelio se giró hacia Elena, desesperado, y cayó de rodillas, arruinando sus pantalones de seda en el suelo. Elena, por favor, perdóname. No sabía. Estaba ciego. Elena subió al escenario. Se quitó el anillo de diamantes de 5 quilates. Lo miró por un segundo y lo dejó caer en la palma de Rogelio. El problema no es que no supieras, Rogelio, dijo mi madre, con voz liberada. El problema es que nunca quisiste saber. Preferiste odiar a tu hija que confiar en tu esposa. Y ahora, te quedas solo con tu orgullo. Elena caminó hacia Carmen Mendoza. Las dos madres se miraron en medio del escenario. No hubo palabras, solo un abrazo. Un abrazo que selló un pacto de dolor compartido y amor recuperado. Carmen abrazó a la hija rubia que no vio crecer, y Elena abrazó a Valentina. Salimos de la hacienda juntas, las 4 mujeres. Detrás de nosotras, dejamos a Rogelio arrodillado, solo, con su champán caliente y su verdad amarga. Han pasado 8 meses desde ese día. La demanda contra el hospital fue histórica. Con el dinero de la indemnización, Carmen y Pedro ampliaron su taller y compraron una casa más cómoda, aunque se negaron a dejar su barrio. Aquí están nuestras raíces, dijo Pedro. Valentina y yo estamos aprendiendo a ser hermanas. No es fácil. Somos espejos distorsionados. Ella con mis privilegios perdidos, yo con su libertad ganada. Pero hay cariño. Un cariño que crece con cada café que tomamos. Rogelio vive solo en su mansión vacía. Sufrió un preinfarto 2 semanas después. Intentó comprar el afecto de Valentina con cheques que ella devolvió rotos. Yo finalmente me casé con Mateo en el jardín de mi nueva casa, llevada del brazo por Pedro y mi abuelo materno. Y Elena, mi madre, floreció. Se divorció y abrió una fundación para mujeres maltratadas. Se ve 10 años más joven. Cada domingo, comemos todos juntos, los Mendoza y los Garza. Mole con pollo en vajilla de porcelana. Aprendí que la sangre te da parientes, pero la lealtad te da familia. No soy un error. Soy Sofía, la suma de todos esos amores. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Nunca es tarde para encontrar tu verdad. Soy Sofía, y si quieren escuchar más historias de familias que superan lo imposible, suscríbanse al canal Confesiones de una abuela. Nos vemos en los comentarios.